Bueno, bienvenidos a mi serie Running en el área de la bahía. Así normalmente empiezo porque estoy haciendo una serie de montando en bicicleta y corriendo en bicicleta, ah, corriendo, haciendo atletismo por distintos lugares en el área de la bahía, en San Francisco, California y sus alrededores. Pero en este caso el video es en la bicicleta, porque a mí me gusta el triatlón, entonces la idea es mostrarles mediante videos algunos lugares donde pueden venir a correr en San Francisco y todo el área de la bahía que se conoce como San Francisco y todos sus alrededores y las ciudades cercanas. En este caso arrancamos al final del embarcadero. Es una ruta que me gusta mucho, es por la parte de atrás, es una parte para bicicletas, para la gente caminando, para la gente corriendo. Pueden ver ahí las personas caminando. Al costado derecho se va a ver la isla de Alcatraz y al fondo, si ven en el video, se ve el Golden Gate. Es una parte que cuando termina uno ahí el embarcadero, el final, lo último, donde ya no hay más carretera, donde ya pasa uno caminando. Este sector básicamente tiene una subida donde uno corona el alto y se ve todo el Golden Gate. Es un mirador espectacular, es un mirador hermoso. Es una pendiente corta, por ahí de unos 300 metros. Es algo exigente. Las personas toman esta ruta porque al final del embarcadero hay muchos sitios donde tú puedes rentar una bicicleta para venir a dar la vuelta ahí. Entonces rentan las bicicletas y se van por ese lado porque eso es lo que normalmente les dice el mapa. Pero lo que ellos no saben es que viene una subida fuerte y para una persona que monta constantemente bicicleta, pues eso no le hace mella, no le hace nada. Pero para alguien que solo quiere explorar y que normalmente no usa la bicicleta y toma la opción incorrecta, que es tomar la bicicleta que no es eléctrica, pues le va a costar un poco la subida, pero vale la pena en realidad. Si miran su costado izquierdo, se ve toda la ciudad de San Francisco, el downtown y toda esa área metropolitana de la ciudad. Aquí vamos bajando para coronar lo que llamamos la Marina Green, el Boulevard de la Marina. Este es como una zona bastante verde, es una zona donde hay muchos árboles, es una zona donde las personas vienen a correr, es una zona donde las personas disfrutan caminar. Al lado derecho hay restaurantes, hay lugares donde tomarse una cerveza, hay lugares donde relajarse, comprar un sándwich, un café y observar el mar. Básicamente lo que sucede en este caso es llegar a este sitio para hacer un poco de ejercicio, estar relajados, caminar, ver el paisaje. Este sitio es muy conocido porque se utiliza para eventos, unos eventos grandes como el de los Blue Angels, donde eso es en Estados Unidos, hay como una asociación para eventos de aviones. Entonces en este lugar se reúnen porque vienen los aviones, los caza esos rápidos, los que viajan a velocidad del sonido y hacen eventos, hacen espectáculos en esta área. Entonces todo este sector se llena, es impresionante. De hecho, hace unos meses, creo que fue en enero estuvo los carros de la Fórmula 1 ahí en ese sector. Cerraron todo ese sector y habían carros de la Fórmula 1 haciendo piruetas ahí, haciendo maniobras. Fue algo espectacular, había muchas personas. Todo ese parque que ustedes ven al costado derecho, todo eso se llena de gente cuando hacen ese tipo de eventos, que no le cabe una sola persona. De hecho, un sábado en la mañana, un domingo en la mañana, ese día que grabé eso, no me acuerdo qué día era, esta grabación la hice básicamente en 2 tomas y la hice temprano para no tener problemas con las personas, porque hay gente que no le gusta que lo grabe y eso. Entonces lo que hice básicamente es, mira, de la muchacha corriendo, todo el mundo ahí, y ahí hace frío. Ese día no estaba haciendo tanto frío, pero literalmente ahí no es que haga tanto frío, sino que hace mucho aire. Las personas vienen a correr, a caminar ahí, se traen su cortaviento, su jaque o su chaquetica, pero en realidad sí hace un poco de frío. Mira, ve las mascotas, ve los perritos. Vienen las personas ahí a compartir con sus animales, cargan como una varita y tiran la pelota para que le llegue más lejos. Va el animal, la recoge, ellos vienen otra vez para atrás. Eso es lo que hace la gente ahí. Entonces lo que decidí fue que iba a grabar este video bien temprano en la mañana para evitar tener inconvenientes, que el dron se vaya a chocar, porque yo grabo con un dron en esa parte.
que se vaya a chocar con una persona o algo así. Aunque el dron vuela alto y no tengo ese problema, pero no sabe. Lo menos que queremos es tener algún inconveniente, algún problema con alguna persona. Entonces decidimos grabar un poco temprano y por eso ustedes ven ahí que ya hay gentecita, pero no tanto. Normalmente esto después de las 9 de la mañana, 10 de la mañana, tú no puedes ni andar. De hecho, ahí ese día me tocó bajarme de la bicicleta, bajarme a la carretera y hay una línea pequeña y terminar esa ruta creo que por el lado de la carretera, porque más adelante creo que ya había más personas. Ahí paro en el semáforo, está el semáforo peatonal, a mano derecha hay un carrito donde pueden comprar café también, y aquí vamos llegando ahí como al muelle de ya pasamos los barcos, al lado derecho se ven los barcos, es el muelle de los barcos. Ahí pues tú sabes, esta es un área privilegiada de San Francisco donde hay unas mansiones gigantes, donde hay mucho dinero en este lugar, unas mansiones que valen de a 5, de a 10, de a 3, de a 20 millones de dólares una casa. Es hermoso, literalmente es un lugar hermoso. Este video lo estoy haciendo de una forma diferente. Estoy probando haciéndolo en vertical y lo estoy haciendo de tal manera que es totalmente diferente al otro que ya hice en la bicicleta, que fue de forma horizontal. Y ay, ¿qué pasó? Un momento. Ya está. Reproducción en línea. Ajá, ok. El otro que hice lo hice de forma horizontal. ¿Por qué de forma horizontal? Porque ustedes saben que cuando uno graba en YouTube los videos de forma horizontal se ve mejor porque abarca más espacio la cámara. Entonces puedes ver todas las perspectivas de la cámara, al lado derecho y al lado izquierdo. Ahí subiendo el andén, ya me metí otra vez a la peatonal, a la bicicleta, porque allá la de los carros. Entonces normalmente ahí los carros le dan a uno vida, por eso pasa uno así. Y todo este sector normalmente es full de gente en las bicicletas esas rentadas que alquilan en San Francisco para poder dar la vuelta. Si vieron la bicicleta que acabo de pasar ahí, tiene un bolsito en el frente con la carátula del lugar donde la rentaron. Bueno, entonces como les seguía diciendo, este lugar se llama La Marina. Por este lado de la bicicleta, la gente también corriendo, pero por el lado derecho, en la parte de atrás, hay una parte como de cascajo y de tierra corriendo a la orilla de la playa, a la orilla del océano, del mar. Entonces si tú quieres correr y no quieres lastimarte los tobillos o los tendones, las piernas, las rodillas, puedes correr en ese sector al lado del océano. Básicamente es un sitio espectacular para correr. Y esa parte, pues por ahí no van bicicletas, tantas bicicletas, sino más bien la gente caminando y corriendo. Se ve la playa y ahí, como está grabado en vertical, no se alcanza a ver el Golden Gate, pero normalmente en horizontal sí se hubiera visto el Golden Gate. Ahí la mirada del Golden Gate, a mano derecha queda el Golden Gate, el puente rojo famoso de San Francisco, el que sale en las películas. Entonces le estaba diciendo, esto es una prueba que estoy haciendo, lo estoy haciendo en forma vertical, sí, no en horizontal. El primer video que hice lo hice en forma horizontal, porque en mi canal, como ustedes saben, hago videos hablando de San Francisco, del área de la bahía, de los taxis robots, de diferentes temas. Pero entonces empecé a hacer una serie de corriendo en lugares en San Francisco, en el área de la bahía, y estoy haciendo estas pruebas a ver qué más les gusta a las personas, si les gusta horizontal, si les gusta vertical, cuál tiene mejor retención. Este video lo grabé en 2 tomas ya hace varios días, no había tenido tiempo de editarlo. Estoy haciendo esto para subirlo, a ver qué opinan ustedes, si les gustó, si no les gustó, qué tal les pareció la ruta, si les gustó más el video en vertical, si les gustó más el video en horizontal. Ustedes saben que ahorita se está consumiendo mucho los videos en vertical porque ese estilo shorts, ese estilo de forma videos rápidos. Pero este es un video largo, aproximadamente dura 35 minutos, 34 con 57 minutos. Toda esta área es hermosa, esta área me encanta. Cualquier hora que tú vayas, esta área es espectacular para caminar, para correr. Esto es otro nivel. Básicamente es muy popular en San Francisco y no, nada. Lo que sucede en este caso es que, vamos a darle un stop. Como les seguía diciendo, lo que sucede en este lugar es que es un lugar muy agradable. Al lado izquierdo, esa parte se conoce como el presidio. Ahí hay una casa con una temática así como, esto era como algo, una temática militar. Era alguna temática así como ahí creado, creo que quedaba un fuerte, quedaba este tema de
donde quedaban como los muelles. Entonces uno ve como esos muelles viejos, esos muelles antiguos. Y ya basándonos al tema del ciclismo, esta parte es una parte totalmente plana. Es un sitio totalmente plano. Estoy teniendo problemas ahí con la grabación. Vamos a ver. Bueno, entonces este es un sitio totalmente plano, donde hace mucho aire, donde pega duro el aire, donde es totalmente frío. Aquí ya vamos llegando a donde se termina esta peatonal, esta carretera. Entonces si agarramos aquí a la mano derecha, vamos a llegar a donde hay como ya un parqueadero y hay tierra, una peatonal de tierra. Hay mesitas para tú agarrar y hacer un barbecue, compartir con los amigos ahí para hacer parrilla. Pero antes de coronar, entonces hay que hacer una subida como de unos 200 metros más o menos. Una subida bastante empinada, tiene como, no sé, un 10% en la parte más alta, 10 o 11%, pero un promedio como de 6 a 7%. Como yo estoy empezando a entrenar otra vez poco a poco y casi no me queda tiempo para salir a montar bicicleta, y por ahí salgo a caminar, a veces troto un poquito, entonces siempre me cuesta, pues me paro en pedales, me gusta pararme en pedales para usar el cuerpo como apoyo. Y si tú subes sentado, pues sientes que te va a costar más. Bueno, ahí yo lo hago básicamente, voy subiendo poco a poco hasta que corono el alto. Ahí cuando tú coronas el alto se ve un paisaje, se ve hermoso, el Golden Gate, el puente famoso, se ve hermoso. Toda esta ruta es conocida por miles de personas porque a San Francisco vienen millones de turistas al año, y lo que hacen es esta ruta, alquilan una bicicleta, se vienen para acá, para este sector, y hacen esa ruta. ¿Qué quieren ellos? Llegar hasta el Golden Gate a tomarse la foto. ¿Por qué? Porque si tú hablas con los turistas, hablo de turistas pues porque ya vivo acá, pero las personas que vienen a visitar esta ciudad, ellos quieren ir a tomarse su foto para tener recuerdo de que estuvieron en San Francisco. Si tú vienes a San Francisco y no te tomaste la foto en el Golden Gate, no viniste. Eso es lo que dicen pues. Y es muy curioso porque este lugar a veces cuando San Francisco está haciendo frío o niebla, se bloquea totalmente y se tapa el puente, y se vienen a tomar una foto en el puente, pero resulta que el puente está totalmente nublado y no se pueden tomar ninguna foto porque no se ve el puente. Aquí coronamos un poquito el plan y ya empezamos a subir otra vez. Seguimos subiendo, ahí se ven al fondo las casas esas que les estaba hablando, y seguimos subiendo. Yo me vine por la carretera, pero se pueden venir por la parte de adentro también. La parte de adentro, gente peatonal, caminando pues, y también en bicicleta. A mí me gusta por ese lado porque por el otro lado hay muchas personas caminando. Entonces tú vas ahí como interrumpiendo tu ritmo. Tienes que parar y tienes que darle vía al peatón. En cambio aquí, como es la carretera, pues vas a un ritmo mejor. No tienes que andar preocupado por de pronto ir a atropellar a alguien o algo así. Aquí llegamos a un parqueadero. Si quieren venir en carro, pueden venir a ese parqueadero. Si agarras a mano izquierda acá, donde yo voy a entrar, ahí continúas para ir hacia otra parte, pero por el lado de arriba, y caer abajo a la playa, al océano. También como, no me acuerdo ahorita cómo se llama ese lugar, pero bueno. Aquí continuamos, ya entramos a la peatonal, ahí ya no entran carros, ahí solo son personas caminando y en bicicleta. Ahí ya coronamos, y si ustedes ven al lado derecho se ve el Golden Gate. Lo que vamos a hacer es pasar el Golden Gate. Tenemos que pasar este sector, ahí poco a poco, ya hay más gentecita, ya ahí poco a poco vamos siguiendo. Ya pueden ver ahí, miren la muchacha, no tiene frío, va caminando ahí suavezongo y no tiene frío. Llegamos, coronamos ahí. Y bueno, como yo estoy grabando con un dron, me toca parar cada 10, cada 12 minutos porque la batería de este es bien pequeña y me toca hacerlo poco a poco. Ya crucé el Golden Gate. No puedo grabar cruzando el Golden Gate porque es prohibido usar un dron en ese sector, tú sabes, por seguridad nacional y todo eso. Entonces no pude grabar cruzando el Golden Gate. Ya después de cruzarlo, entonces ya activo otra vez y empiezo a subir. Me hubiera gustado grabar cruzando el Golden Gate, pero eso tocaría de pronto con un celular en la mano o con unos lentes de esos que graban, unos Ray-Ban de esos que graban.
de pronto se haría. Pero como iba solo, pues simplemente lo apagué, crucé y volví y lo saqué. Este es un dron pequeño con el que yo grabo, el OverX One Pro Max. Este dron te lo metes en la parte de atrás del bolsillo y sin problema, a darle. Entonces ahí ya empiezo a subir. Esta subida sí es una subida aproximadamente, no sé, como unos... ¿Cuánto diría yo? Para ver. Bueno, aquí es un cruce. A mano derecha es para ir para Sausalito. Y a mano izquierda es para empezar a subir a Marina Hills, algo así. Entonces, si ven abajo atrás se ve el freeway, que es el que cruza para volverse por San Francisco, pero los ciclistas no podemos pasar por el freeway, solo tiene que ser por la peatonal del puente. En el puente a mano derecha es para la gente caminando y a mano izquierda es para los ciclistas. Tengan en cuenta eso. Eso es el fin de semana. Entre semana está habilitado solo la mano derecha para ciclistas y peatones normalmente. Pero el fin de semana, que es una afluencia más fuerte de personas viniendo, entonces sí dejan solo para los peatones el lado derecho y los ciclistas el lado izquierdo. Y son cantidades de personas caminando, trotando, pasando ese puente, tomándose fotos. Entonces, y este puente pues está bien custodiado, está todo bien protegido, pues, porque uno ve a policía en los carritos alrededor de todo el puente. Hay señales de tránsito que no puedes ir a tal velocidad. Tienes que respetar la norma porque si no te pueden hacer un ticket o puedes causar un accidente. Aquí empieza uno a subir. Esta subida creo que tiene como unos 12 minutos aproximadamente. No me acuerdo bien en este momento, pero sí, son como unos 12 minutos, una subida más o menos fuerte. Más o menos fuerte no. Arrancando apenas sales de ahí, que entras a la peatonal subiendo, solo son ciclistas. Y bajando, ahí donde yo me metí, esa línea que se ve ahí, bajando, esos son la bajada de los carros. Pues ahí los carros que vienen de allá del mirador ya se tomaron la foto, la gente dio la vuelta por detrás porque ahí subiendo, mira, ahí pasa el grupito de gente, mira, ahí lo que les hablaba del carro. Ese es solo bajando. Subiendo solo van ciclistas. Ahí pasa el grupito ese que va ahí, una muchacha y dos muchachos más. Y ya ahí voy coronando un poquito el plan, porque esa parte de ahí arriba, no el plan como tal, sino baja un poco la inclinación, porque ese pedazo donde pasé los ciclistas esos que vienen ahí atrás es un poco fuerte. El que ha ido a este sitio sabe que es así, que uno ahí va con el aire atravesado. Ahí en esa montaña el mirador también es muy bonito. Los carros vienen, dan la vuelta por atrás por la entrada de abajo y dan toda la vuelta y caen a la parte de arriba del mirador y se toman fotos, porque tú parqueas el carro ahí en una esquina, allá donde se ven los carros parqueados, tú los parqueas ahí y vas caminando y puedes llegar hasta casi cerca del Golden Gate. Casi que tú lo tocas ahí, en la parte alta. Y hay una reja con un montón de candados donde tú agarras y los candados, el candado del amor, y agarras y cuelgas tu candado y pides tu deseo y que te quiere casar y vivir con tu enamorada hasta los 1000 años. Ahí yo iba subiendo y venía un par de ciclistas, me llegó este ciclista y me preguntó en inglés como que si el dron era mío y qué velocidad alcanzaba y no sé qué, pero yo iba con ¿cómo se llama? Con el aire atravesado y no me pude responder muy bien, seguí. Quedé así como tanto, así como entonces seguí subiendo, le dije solo eso, le dio risa y yo traté de pegármele, pero esta gente iba subiendo un ritmo y yo venía dándole un poquito duro, me pasaron, me corté, miré que como el dron me iba grabando de frente, ahí empezó a grabarme de espalda, se volteó solo. Este es un dron que me persigue con inteligencia artificial, entonces yo traté de alcanzarlos y de hecho los alcancé, pero ¿qué sucedió con esto? Le aguanté el ritmo, no sé, como 100 metros, 200 metros. Y después de que los tuve ahí a rueda, porque cuando uno va a rueda, el aire le va pegando menos. Y no, definitivamente todavía no estoy adaptado para... Primero estoy muy pesado y como vamos subiendo, pues ese peso juega en mi contra. De pronto en lo plano hubiera aguantado un poco más, pero subiendo, esos eran bien flaquitos, eran delgados y se marchó, como la canción esa que dice, y se marchó. Entonces ahí pueden ver, ahí voy aguantando y ahí rompí fuente. Me corté, quedé frito ahí, quedé tirado ahí. No, chamo, está un poco duro eso. Y me pasa como si yo estuviera parqueado, pero es porque lleva una bicicleta eléctrica. Aquí hay un montón de bicicletas eléctricas y me pasó
porque lleva una bicicleta eléctrica. Bueno, yo continué, bueno, seguí el trayecto. Este sector hace mucho aire, ahí no es tan inclinado, ahí ya es un falso plan, como un 2%, no es plano, pero tampoco es una subida así pues que te va a sacar el aire ese pedazo, sino que como tú vienes con el gancho de atrás en la pendiente alta, me le pego a esta gente de loco queriendo ir atrás de ellos, se van, me corto, quedo solo y con esas pulsaciones en 200, el corazón que se me iba a salir sin aire, sin poder pensar bien. Y bueno, ahí iba aguantando a mi ritmo, tratando de aguantar porque tenemos que llegar hasta la primera redoma, el primer romboide, no sé cómo lo llaman en su país ustedes. En ese romboide tú agarras, le das suave zongo, tomas aire otra vez y empiezas el leñazo otra vez para arriba porque viene un porcentaje otra vez alto de la subida. Y ahí vas poco a poco, vas aguantando. Esta montaña tiene unos paisajes hermosos. A veces te alcanzan ciclistas, tú te le pegas, te cortas, alcanzas a otros ciclistas, te vas con ellos, te ayudas mutuamente, porque tú sabes que el ciclismo se tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque el ciclismo básicamente, si el aire está pegando muy fuerte, te estás desgastando. Y si hay un grupito, pues tú te metes detrás del grupo, vas ahí detrás del grupo, le va pegando el aire al primero, después tú pasas de primero, le pones el pecho al viento. Vas trabajando, eso se trata el ciclismo cuando vas en grupo. Por eso ustedes ven las carreras de ciclismo que son grupos de 7, de 8 personas y el líder va en medio del grupo y los gregarios que llaman, las personas que trabajan para el líder, para el mejor del equipo, van poniéndole el pecho al aire, van de frente y el líder va en el medio para no desgastarse. Así pasa aquí en el ciclismo. Entonces en esta ruta, esta es una ruta hermosa, esta es una de las mejores rutas que hay, y esa ruta desde ahí la Marina a subir ¿cómo se llama eso? Al mirador, Marine Hills, al mirador, cruzar el Golden Gate, subir allá, dura más o menos aproximadamente a un buen ritmo, 1 hora, hora y 10. 1 hora, hora y 10 cruzando y subiendo. Pero es una ruta especial, tú la puedes hacer suave, no tienes que matarte, pero sabes, uno es competitivo y en ese momento uno se emociona y quiere ir con la gente que lo pasa a uno, o quiere ir en el grupo, pero eso se gana con entrenamiento. Porque uno empezar a entrenar progresivamente, ir quemando calorías, bajando de peso. Bueno, aquí vamos pasando a mano derecha. Si ustedes tienen una bicicleta de montaña o estas bicicletas ahora que son de ruta, pero que tienen llanta ancha, que se pueden meter por la tierra y no se van a pinchar, por ahí para abajo pueden salir a la parte de atrás de la montaña. Es un sitio hermoso, es un sitio donde pueden agarrar y bajar. Por ahí les tengo otro video que les voy a mostrar un pedazo de ese sitio. La gente baja caminando, pero también bajan en bicicleta, o pueden subir también, lo que ustedes quieran. Aquí ya voy subiendo, voy dándole poco a poco. Esta sí ya es doble vía, subiendo y bajando los carros, porque ese sitio donde les dije, más para atrás hay una entrada que vienen los carros que dan la vuelta por la parte de atrás para ir al mirador a la parte de arriba. Entonces aquí ya tienen que tener más cuidado porque es subida y bajada. Claro que aquí los carros van despacio, aquí los carros no van ahí que te van a atropellar, porque andan como locos, como en el freeway, ¿no? Aquí van tranquilos. Y básicamente lo que pasa aquí es que tú ya vas con el gancho, vas del gancho, ahí vas aguantando, vas tratando de soportar el ritmo, pero te pesa. ¿Por qué? Porque hace mucho aire, mucho aire. Y al hacer mucho aire, ¿qué es lo que sucede? Pues que si tú estás dando un pedalazo, no vas a avanzar. Es como si estuvieras luchando contra una pared, como si alguien te estuviera frenando. Normalmente tú harías un pedalazo y te mueves, no sé, 5 o 10 metros. Y si hay mucho aire, te vas a mover 2 metros. Entonces tú estás peleando contra la corriente. Es como meterte en un río y si la corriente está en contra tuya, tú no vas a avanzar. Así pasa aquí en esta ruta. Hace mucho aire. Y ese día había un bonito día. No estaba haciendo ni tanto aire, ni estaba haciendo ni tanto frío, porque suele hacer un frío en este lugar. Ay, amigo, que hágame el favor. El frío que suele hacer acá es impresionante, porque no es tanto el frío que hace, sino que hace mucho aire, mucho viento. Entonces al pasar eso, pues lo que sucede es que tú te encalambras las manos, los dedos se te duermen, bajas resfriado, bajas con la nariz aguada. Eso es lo que sucede en este sector. Y bueno, nada, esta es la ruta que les estoy compartiendo, la Marina Hills. Tengo un video después de que subo, corono el alto,
me paso para el mirador en la bicicleta, doy la vuelta al mirador, me meto por el destapado en la bicicleta, pero ese será para otra oportunidad. Aquí simplemente les voy comentando, ahí van subiendo. Esta subida en realidad tiene como unos 12 minutos creo, desde la parte baja hasta Corona del Alto, y tiene un promedio yo creo como un 8% de esta subida. Una parte dura, luego un falso plan subiendo de un 2%, luego otra vez una subida dura, otro falso plan, y ahí poco a poco uno va coronando el alto. Ya después de que uno corona el alto, hay una bajada fuerte, tiene creo que 27% de inclinación, no me acuerdo realmente en este momento. Cuando les suba el otro video se las voy a mostrar, pero creo que tiene 22 o 27% de inclinación, y es bajando, es una sola ruta bajando. Mira lo que les decía, ahí viene el carrito, la gente viene, da la vuelta, van al mirador y ya se devuelven por el sector para llegar al otro mirador a la parte de abajo. Entonces ahí ya sí tiene que estar más atento, pero ahí ya va uno con el gancho pues. Entonces ahí ya uno ve que vienen los carros, pero como que se hace un ladito y no le presta mucha atención. Ahí van los otros ciclistas bajando. Ahí yo ya voy en modo avión. Ya voy listo para la foto. Y yo cuando saqué una de las baterías, si bien el bolsito se mueve para lado y lado, el bolsito se me soltó, se me iba cayendo. El bolsito me iba afectando. Pero bueno, lo importante es que ahí ya va uno coronando el alto. Ya voy, yo respiraba, porque como yo quise ir detrás de los flacos estos, los ciclistas estos que me pasaron, claro, yo iba a mi ritmo, iba ahí sufriendo, pero iba poco a poco, y me le pegué a esos ciclistas. Cuando me le pegué a esos ciclistas, ahí sí sentí el rigor, porque casi que ya reventaba, me corté, me quedé. Cuando llegué a la casa miré el pulso y marcó 201 pulsaciones, imagínense. Se me iba a salir el corazón y yo sentía que no puede ser. Yo cargo una banda para medirme el pulso y lo tengo conectado a un reloj Garmin que me mide el pulso, me mide las calorías, me mide todo eso. Tú sabes, esos relojes inteligentes de ahora que te miden hasta el sueño, que si estás estresado, que si no estás estresado, que si puedes entrenar, que cuántas horas puedes entrenar. Y yo lo uso para más o menos tener una idea de que estoy entrenando. Y bueno, me dijo 201 pulsaciones, fue la pulsación más alta que tuve, y eso fue casi ya coronando ¿cómo se llama esto? Coronando el alto. Y siempre me pegó, pues, me costó. Aquí corona uno el plan, ahí ya está listo, ya está uno, sabe que ya descansó, que ya coronó. Si ven ese túnel que ven ahí al fondo, si tú cruzas ese túnel a mano derecha, o puedes cruzar en bicicleta o caminando, no puedes entrar en carro allá. Al otro lado de la montaña se ve todo el valle, y para este lado se ve el Golden Gate y se ve el mar, y se ven los barcos cuando pasan por debajo del Golden Gate. Y entonces si tú llegas a esa entrada que tú ves allá al final, a mano derecha, si tú subes, ahí hay un mirador bonito también, un circuito bonito, pero entonces yo en este video no subí porque ese día iba de afán, y entonces simplemente grabé, di la vuelta ahí, y otro video que les voy a subir sí se va a ver la parte de arriba de los túneles. ¿Ven? Ahí se ve el túnel, allá se ve el Golden Gate, la gente parando a tomarse la foto ahí, y también hay una cosa como para uno quedarse ahí quieto, colocar el celular y tomarse la foto, si vienes solo, si no tienes quien te tome la foto, ahí lo puedes hacer. Y ahí ya básicamente, como era una ruta corta ese día, lo que hice fue media vuelta y para atrás. Ahí empecé a bajar otra vez. Entonces aquí bajando, pues ya ustedes van a poder ver la ruta bajando. Son como unos 3 minutos bajando, no, para ver, como 5 minutos bajando. Entonces ahí ya uno, ya por el mismo lugar donde subí, por el mismo lugar donde voy a bajar, y ya ahí puede uno bajar a 60 kilómetros tranquilo sin dar pedal. Pero iba con el dron, y el dron me daba señal de estoy perdiendo el objetivo. Él te puede seguir solo con la inteligencia artificial, o también yo tengo ¿cómo se llama eso? Como un joystick, como si fuera un celular pequeñito, que es que conecta al dron, y es el que le manda la señal y le dice que si me estoy yendo, porque me avise que baje la velocidad para perseguirme. Supuestamente que anda a 40 o a 60 kilómetros por hora, ya ni me acuerdo cuántos kilómetros anda. Y tiene un modo ciclismo, y entonces el hombre me va persiguiendo ahí.
Este dron es una novedad, es inteligente, te graba, puedes conectarlo al celular de pantalla, te busca, sube, baja, tiene modos de correr, modos de esquí, modos de surf, tiene un montón de modos. Puedes grabar en el mar, te puede perseguir en el jet ski. Esto es una locura, pues. Realmente me gustó mucho ese, pero voy a necesitar una batería más porque lo que pasa, mira, ahí yo estirándome. Pero eso se puede hacer porque no estaba haciendo tanto aire, porque si tú haces eso normalmente con el aire que hace ahí, puede agarrar y te voltea la bicicleta y te caes. Mira, aquí la redoma, agarramos aquí la mano derecha y continuamos, seguimos bajando. Y bueno, este dron básicamente tiene muchas novedades, graba muchas cosas, trae 64 GB de memoria, entonces uno no se preocupa de que me voy a quedar sin memoria, no voy a poder seguir grabando. No. Este tiene la capacidad. Y lo único que no me gusta es la batería, que le dura como, si hace mucho aire, 10 minutos, si no, como 12 minutos. 12 minutos pasan rapidísimo, entonces tiene que uno parar, meterle la otra batería y seguir grabando. Este video más o menos dura 35 minutos, se grabaron con 3 baterías. Claro que ahí hay parte de dos, ¿cómo se llama eso? De 2 días que grabé. No fue todo en un solo día porque iba a grabar todo en un solo día, pero luego no pude grabar y solo grabé un pedazo y bueno, conclusión, terminé grabando en 2 días. Pero el video está bueno, acuérdense, estoy haciendo una prueba en forma vertical y hablando. En los otros videos me grababa con el celular, hablando, voy a hacer tal ruta, y todo ese cuento. Ahorita simplemente le estoy dando la descripción del sector, le estoy mostrando el sitio y más o menos le estoy dando una idea. Esto es cruzando el Golden Gate Park. El Golden Gate, perdón. Es cruzando el Golden Gate y es Marina Hills y el Marina Boulevard. Es un sitio espectacular para venir, si quieren venir aquí a conocer San Francisco y tomarse la foto en el Golden Gate. Ahí es el sitio especial, la parte de atrás del Golden Gate o en el frente. Hay muchos lugares, en realidad, como 3 o 4 lugares donde se pueden tomar una foto bonita. Y pueden casi que una foto como tocando el puente. Y bueno, aquí ya, como pueden ver, ya voy bajando. Sigue subiendo gente, ustedes pueden ver a mano izquierda, sigue subiendo gente. Siguen personas participando en este hermoso deporte del ciclismo. Ahí están todos los carros parqueados. Esa gente está yendo allá a caminar al puente. Si lo ven ahí, están yendo allá a caminar. Quieren tomarse la foto. Dejan su vehículo ahí porque se llena tanto a veces que no hay dónde parquear. Y como eso es una sola línea, pues es difícil buscar dónde parquear. Y si no hay dónde parquear, pues tienes que seguir derecho y no alcanzas ni a tomarte la foto porque te agarran mal parqueado. Y por ahí también pasa el carro de la policía y no molestan tanto porque saben que son turistas y solo quieren venir a conocer, a tomarse la foto. Pero mira, aquí me metí en doble vía porque no había forma como pasar. Entonces, pero si hubiera venido alguien subiendo, simplemente me salgo a la carretera y así ya, porque no había cómo pasar y había estos carros atravesados ahí porque la gente quiere bajar a tomarse una foto y no tiene dónde parquearse. Entonces se bajan rapidito, se toman la foto y dejan el carro en la mitad. Pero si los agarra el que controla eso, les va a meter un ticket carísimo. Y bueno, nada, aquí ya vamos llegando, ya vamos terminando, ya vamos llegando al final del video. Gracias por suscribirse, gracias por ver el video hasta el final. Poco a poco ahí voy a seguirle subiendo videos, vamos a seguir creciendo el canal. Vamos a crear una comunidad de lugares donde puedan, si tú quieres venir a este lugar, San Francisco, el área de la Bahía, Palo Alto, Walnut Creek, no sé, Oakland, todos estos lugares, voy a hacer videos corriendo y voy a hacer videos en la bicicleta. Entonces, para que tengan una idea de dónde pueden ir a correr, dónde pueden ir a disfrutar, qué sitios pueden buscar. Eso básicamente es lo que estoy haciendo en esto. Primero, pues porque me gusta compartir mis experiencias y quiero dejar plasmado esto en mi canal. Más adelante, cualquiera que quiera venir y ver estos videos, pues normal, se suscribe y ve los videos, eso es gratis. Denle a la campanita, nadie les va a cobrar por eso y de esa forma me están apoyando a mí también para seguir subiendo videos. La idea es compartirles todas estas experiencias, todos estos lugares hermosos. Y no, nada, pues esta ruta se llama la Marina Green y la Marina Hills, cruzando el Golden Gate y visitando toda esta área, todo este sector hermoso. Llegando aquí al parqueadero, si vienes en carro también puedes dejar tu carro ahí en el parqueadero y subir caminando. Eso sí, no dejen nada dentro de los carros. Ahí mismo hay avisos porque
suelen partir los vidrios y llevarse los bolsos. Los turistas no saben, cuando se dan cuenta, bueno, ya ustedes saben. Y nada, pues, bye.